Hola, ¿cómo va? Soy Andrés Rivas y en el día de hoy vamos a estar viendo los conceptos básicos, ¿sí? Y el camino hacia una demostración deductiva, ¿bien? Y por último vamos a estar viendo lo que son unos ejemplos. Esto es base para poder empezar en clase a trabajar, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos. Primero una pequeña historia ahí sobre el origen del término geometría, donde dice que es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras que se interesaban en problemas como la medida del tamaño de los campos o el trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Bien, lo interesante es que este tipo de geometría empírica que floreció en Egipto antiguo, Sumeria y Babilonia fue refinado y sistematizado por los griegos. Bien, en el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas o postulados. Bien, bastante interesante, bastante interesante. Ahora vamos a pasar nosotros a trabajar sobre estas leyes, ¿sí? Postulados, axiomas. Y vamos a ver un poquito de qué nos están hablando. Bien, pasemos a lo que son las definiciones, ¿sí? Lo que son las proposiciones lógicas, que es con lo que vamos a estar trabajando nosotros. Bien, y lo vamos a intentar convertir en teoremas, ¿sí? Si funciona todo. Vamos con las proposiciones lógicas. Acá nos definen las proposiciones lógicas como una oración o frase que es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Bien, es una proposición, es una frase o oración. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplito. Axioma o postulado. Acá nos define como una proposición lógica tan clara y evidente que se asume como verdadera sin una demostración. ¿Sí? Y lo último son los teoremas, que es una proposición que se ha demostrado con base en axiomas y o teoremas adicionales previamente demostrados. Bien, ¿qué quiere decir? Comenzamos con una proposición lógica. Nosotros nos vamos a basar de los que son axiomas o postulados y teoremas que habremos visto anteriormente para poder ver si esta proposiciones lógicas de lo que empezamos es o no un teorema. Bien, vamos a ver lo que es el camino hacia una demostración, las cosas que tenemos que tener en claro cuando vayamos a hacer una demostración. ¿Y qué es? Lo primero dice realizar una representación de la proposición. Bien, realizar una representación. A nosotros nos van a dar un textito, ¿sí? Una frase, y nosotros vamos a poder de ella generar un gráfico que nos va a permitir trabajar más cómodamente, ¿sí? Poder ver lo que estamos realizando. Igual, siempre tengan en claro que es solamente una representación. A veces las representaciones que nos pueden dar pueden variar de la realidad, así que no siempre se fíen de eso, sino que fíense de la teoría, ¿sí? De los teoremas, de los postulados, de los que se nos dan los datos. Bien, después nos dice identificar la hipótesis y la conclusión. Esto viene a dar cuenta, a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Hacia dónde apuntamos con este problema o esta proposición. Bien, preparar un plan para la demostración, ¿sí? Preparar un plan para la demostración nos está diciendo que tengamos una idea hacia dónde nos estamos dirigiendo, que pensemos, escribamos en un papel, un camino que vamos a estar siguiendo, ¿sí? Porque si no, muchas veces cuando arrancan se genera como que empezás a leer un camino y de repente utiliza cosas que no tienen sentido, ¿sí? Vamos a intentar quitar eso. Después dice, desarrollar una cadena lógica de razonamiento. Justamente esto que estábamos hablando, ¿sí? De no perder el hilo, de que si estamos nombrando cosas, las vayamos utilizando, ¿sí? Que tengan sentido lo que estamos haciendo. Y por último, enumerar cada afirmación. Bien, ahora vamos a ver lo que es una tabla y vamos a ver cómo se empieza a enumerar cada cosa. Bien, pasemos a un ejemplo simple. Acá tenemos la proposición
Pedro dice que su lapicera mide 13 centímetros. Bien, hipótesis va a ser que la lapicera mida 13 centímetros. Eso es lo que queremos comprobar, ¿sí? Entonces decimos, bueno, para poder medir una lapicera, y agarro una regla. Mido a ver si mide 13 centímetros o no. Si mide 13 centímetros, bueno, entonces la conclusión será que era verdadero, ¿sí? Era verdadero. Pero veamos una cosa. Acá nos muestra que nosotros no tuvimos en consideración si la regla estaba bien graduada, si la regla medía exactamente lo que estábamos necesitando. Simplemente lo utilizamos, ¿sí? Lo utilizamos como un objeto. Al no demostrar estas características que estamos tomando, lo estamos tomando como un axioma de lo que es nuestro ejercicio. Bien, pasemos ahora al ejemplo número 2. En este caso, a nosotros ya nos dan más matemático, por así decirlo, ¿sí? Más geométrico, más analítico, estos datos, ¿sí? Ya ordenados, y nos dicen que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3. Por suerte nosotros contamos ya con el dibujito, ¿sí? Para poder verlo de una manera más sencilla. Entonces nos dice que el ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3. Y que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 4. Bien, y lo que nos plantean, la hipótesis, es que entonces la medida del ángulo ABC tiene que ser igual a la medida del ángulo ACB, ¿sí? ABC, y después tenemos ACB. Bien, para poder hacer esto, poder empezar a comprobar todas estas ideas, vamos a tener que hacer una tabla. Bien, la tabla de afirmaciones y razones. Primero que nada, vamos a incluir los datos que nos sirvan, ¿sí? Los datos que nos sirvan, en este caso nos habían dado estos datos. Bien, para comprobar si estos dos ángulos eran iguales. De la medida de esos dos ángulos eran iguales. Bien, para esto entonces nos valemos, ¿sí? Ven cómo vamos poniendo los números en cada afirmación que vamos haciendo. Y cada uno va a estar con su razón del otro lado de la tabla. Bien, esto va a ser lo interesante. Esto es lo que vamos a ir haciendo nosotros y vamos a ir construyendo, ¿sí? Esta va a ser la tarea de los siguientes días en el aula. Vamos a estar trabajando con esto, comparándolos, ¿sí? Así que presten mucha atención. Acá les voy a mostrar un poco lo que es el proceso, pero nosotros lo vamos a ir trabajando poco a poco. Bien, acá nos marca, ¿sí? En el 2 que la medida de 1 más la medida de 2 tiene que ser igual a la medida de 3 más la medida del 4. Bien, 1 y 2 tiene que ser igual a 3 y 4, la suma de estas dos. Bien, ¿por qué? Y porque si 1 y 3 son iguales y están de cada lado de la igualdad, y lo mismo sucede con 2 y 4, nos tiene que dar la misma medida, ¿sí? Entonces lo justificamos diciendo que es por la propiedad de la adición de las iguales, de la igualdad. Bien, hacemos algo parecido, ¿sí? A lo que hicimos arriba, pero en este caso trabajamos con uno de los lados. Mira, la medida del 1 más la medida de 2 es igual a la medida del ángulo ABC, ¿sí? ABC. Lo mismo realizamos pero del otro lado, igual a ACB. Bien, y damos por razón que es el postulado de la suma de ángulos. Bien, recuerden que esto no tiene todavía que saberlo ustedes, ya lo vamos a ir viendo clase a clase. Y bueno, y por último, sustituimos, ven como dice, sustituimos el paso 3 en 2. Esto era lo que yo les decía de que les iba a servir poder escribir los números, si bien es obligatorio, a ustedes les va a ayudar para poder ir y venir en las afirmaciones que fueron haciendo. Entonces nos dice, bueno, la medida del ángulo ABC, la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo ACB, que era justamente lo que decía el 2, ¿sí? Metimos el 3, que eran estas conclusiones, y nos quedó esta igualdad. Entonces acá llegamos a justamente lo que queríamos demostrar. Bien,
Bueno, esto es lo que quería mostrarles y estaremos analizando más en profundidad durante las clases. Hasta luego. Hola, ¿cómo va? Soy Andrés Rivas y en el día de hoy vamos a estar viendo los conceptos